Como primer tema veremos cuál es el funcionamiento interno del tiristor. En la primera imagen podemos ver cómo el ánodo y el cátodo no existe ninguna tensión, así como entre él el electrodo de gobierno o puerta y el cátodo, por lo que existen ciertas zonas desprovistas de cargas, bien definidas, en cada una de las uniones PN y señaladas como J1, J2 y J3. Si se aplica una tensión entre el ánodo y el cátodo, siendo el ánodo positivo con respecto al cátodo, las uniones J1 y J3 se polarizan en sentido directo y se hacen estrechas. La unión J2 se polariza en sentido inverso y su zona de agotamiento se hace más. Un nuevo elemento se puede comportar como los diodos que se colocan en serie. Es evidente que el paso de la corriente deberá de producir, pues equivaldrá al paso de uno y otro diodo sucesivamente. Pero al encontrarse el material semiconductor unido entre sí en sus diferentes clases, ocurre que esta previsión no se cumple y se crea. Como decimos, una zona de resistencia en J2 hará que este elemento se encuentre bloqueado en sentido directo, en donde cada transistor conserva de algún modo sus características, y evidentemente nos queda un cristal al que le sale un electrodo al que hemos llamado antes puerta G. Al aplicarle un impulso positivo en el mismo electrodo de puerta, la corriente pasa a través de la unión G3 polarizada en sentido directo del cátodo hacia la puerta, al igual que ocurriría con un transistor NPN. Las tres regiones inferiores compuestas por cristales N2, P2 y N1 se pueden considerar como un transistor NPN, en el cual P2 constituye la base, N1 el colector y N2 el emisor. El flujo de electrones a través de la unión J2 causa que la región de agotamiento se estreche y por lo tanto su resistencia se reduzca. Como consecuencia de todo lo expuesto, la proporción de la tensión ánodo-cátodo se aparece en la unión J2, disminuye, lo cual permite que aumente la tensión de las uniones J1 más J3. La polarización directa de J1 aumenta y un cierto número de huecos atraviesa la unión, lo cual se ve presentado mediante la flecha blanca en la quinta imagen. Las regiones P1, N1 y P2 pueden ser a su vez consideradas como un transistor PNP, por lo que debido al efecto de transistor normal, algunos de los huecos del emisor P1 fluyen hacia el colector P2 a través de la base N1. Este último flujo de huecos a través de la unión J2 hace que su anchura se reduzca aún más y por consiguiente aumenta el flujo de electrones en el transistor formado por las regiones N2, P2 y N1. Este efecto acumulativo, iniciado por el impulso positivo aplicado entre electrodo de gobierno y cátodo, continúa rápidamente hasta que la unión J2 desaparece del todo, con lo cual la resistencia efectiva ánodo-cátodo del tiristor se hace muy pequeña y puede circular a través de él una corriente directa de gran intensidad. Como conclusión, podemos decir que el tiristor permanece en estado de conducción, incluso después de desaparecer el impulso positivo entre el electrodo de gobierno, cátodo, que lo hizo pasar al estado de conducción. En la práctica, un pequeño impulso positivo aplicado al electrodo de gobierno de pocos voltios de amplitud es suficiente para desbloquear el tiristor. Sin embargo, la duración del impulso ha de ser lo suficientemente larga para lograr con ello que la corriente anódica alcance un determinado valor mínimo de mantenimiento antes de que desaparezca el impulso. El bloqueo del tiristor solo puede conseguirse reduciendo la tensión ánodo-cátodo por debajo de su nivel de mantenimiento, lo cual se consigue normalmente reduciendo la tensión ánodo-cátodo a cero. A continuación analizaremos el tema procedimientos o fenómenos que provocan la entrada en conducción indeseada de un tiristor. La tensión que está soportando el tiristor entre su ánodo y cátodo es muy grande. Como las corrientes de fuga dependen de esa tensión de aumento, de esa hará que aumenten las corrientes de fuga. Por lo tanto, las A de los transistores también aumentarán. Y como ya hemos explicado en el punto anterior, esto hará que aumente la corriente I, y por lo tanto las A volverán a aumentar y con ellas de nuevo la corriente, con la que las características de realimentación positiva provoca que la corriente vaya aumentando hasta tal punto que puede provocar la entrada en funcionamiento del tiristor. Como podemos ver en la curva característica del tiristor, pasamos de la zona de bloqueo a zona de conducción.
Efecto de derivada de tensión. En toda unión PN aparece una capacidad parásita y recordamos que un condensador sufre de variación brusca de tensión o una derivada fuente de tensión, que es lo mismo. Provocará unas corrientes que al igual que antes aumentarán las A de los transistores, lo que llevará a un aumento de la corriente, lo que provocará un aumento en las A y por lo tanto de nuevo entramos en un efecto acumulativo, el cual podrá llevar a entrar en conducción al tiristor. Efecto de temperatura. Como sabemos, las corrientes de fuga de los semiconductores son muy sensibles a las temperaturas. Por lo tanto, un aumento de la temperatura provocará un aumento de las corrientes de fuga, lo que a su vez provocará un aumento de las alfa de los transistores, y esto a su vez un aumento de la corriente I, lo que a su vez provocará un aumento de las alfa y entramos por lo tanto en efecto acumulativo. Además, como punto desfavorable es que estos efectos son acumulables y por lo tanto se pueden dar la combinación de dos efectos o incluso los tres efectos en un mismo tiristor. Por lo tanto, deberemos tener cuidado para que el tiristor no entre en conducción de una manera indeseable y deberemos tener cuidado con la tensión aplicada al tiristor, la temperatura y la deriva de tensión. Esta última característica nos la suelen dar los fabricantes en las hojas de características, en la que nos dicen cuál es la derivada de tensión máxima que podemos aplicarle al tiristor sin que éste entre en conducción de una manera indeseable. El último tema a analizar es características de puerta. Característica límite. Si vemos la estructura interna de un tiristor, podemos decir que entre la puerta y el cátodo hay un diodo, ya que la puerta está conectada a una zona P y el cátodo a una zona N. Verdaderamente no podemos expresarlo como un diodo porque las otras zonas del tiristor también influyen, pero vamos a pensar que es así para explicar esta característica. Como sabemos, los diodos tienen unos márgenes en la fabricación y no todos tienen las mismas características pese a pertenecer a la misma serie. Pues en el tiristor pasará lo mismo y el fabricante nos dará la característica límite, que es el rango en el que se encontrarán los tiristores que pertenezcan a la serie a la que corresponda la gráfica. Característica real. Verdaderamente esa curva no aparece en las hojas de características, ya que es la curva específica del tiristor que estamos utilizando y la manera de obtenerla es analizando nuestro tiristor de manera práctica, es decir, introducirle cierta tensión y ver cuál es la corriente que circula y colocar los puntos sobre la gráfica. Recta de carga. Es la recta de carga correspondiente al circuito que utilizamos para disparar nuestro tiristor. El punto en el que corta con la característica real será el punto de trabajo de nuestro tiristor y debemos asegurarnos que se encuentra en la zona que nos interese, en la de disparo seguro o en la de no disparo. Curvas de potencia máxima. Son curvas para diferentes ciclos de trabajo y nosotros siempre deberemos trabajar en la parte izquierda de estas curvas, ya que en el caso de trabajar en la parte derecha, el tiristor se calentará demasiado y podría llegar a estropearse. Por lo tanto, una vez definido el ciclo de trabajo de nuestro tiristor, buscaremos la curva de potencia máxima de dicho ciclo de trabajo y nos aseguraremos de que estamos trabajando en la zona izquierda. Zona de disparo incierto. En estas zonas no se nos asegura que el disparo se vaya a producir en todos los tiristores de la serie. En algunos puede que se produzca y en otros no. Por lo tanto, no es recomendable trabajar en esta zona, ni para el disparo ni para el caso de que no queramos que nuestro tiristor sea disparado. Zona de no disparo. En esta zona ningún tiristor de la serie va a ser disparado, por lo que trabajaremos en esta zona cuando queramos que el tiristor no sea disparado. Zona de disparo seguro. Esta zona quedará delimitada por la característica límite superior e inferior, que es donde se encontrará la curva característica de nuestro tiristor, e irá desde la zona de disparo incierto, en la que no debemos trabajar, hasta la zona que delimite la curva de potencia máxima correspondiente a nuestro ciclo de trabajo. Voltaje GT es la tensión de disparo mínima en la que nos aseguraremos de que el tiristor dispare a una mayor tensión. Corriente GT es la corriente mínima de disparo, es decir, si le metemos a la puerta una corriente mayor que esta, estamos garantizando que se va a producir el disparo del tiristor.